En un momento en que la familia real británica necesitaba desesperadamente unidad, tras la impactante noticia de que el príncipe Andrés renunciaba a sus títulos, el rey Carlos y la reina Camila optaron por embarcarse en una histórica visita de Estado a Italia, un hito diplomático observado de cerca por toda Europa. Pero, en medio de las brillantes luces de los lujosos banquetes diplomáticos, Camila se encuentra inesperadamente con un apuesto empresario italiano cuya sonrisa tiene una manera de desarmar incluso los corazones más protegidos. Con solo unas pocas palabras, unas pocas miradas persistentes, distrae a la reina de sus deberes reales. Y pronto, imágenes de ellos juntos aparecen en los titulares de todas partes. La noticia vuela de regreso a Londres en un instante, lo que incita a la princesa Ana a llamar urgentemente a su hermano. Necesitas vigilar a Camila. Algo no está bien. Y lo peor llega cuando Carlos ve con sus propios ojos a su esposa usando ese llamativo reloj de oro, junto a este desconocido. Entonces, al final, ¿podría Camila traicionar una vez más sus votos en una bruma de pasión? Y en última instancia, ¿en qué brazos caerá? ¿Los del rey o los del misterioso hombre que sacude a toda Europa? Miren hasta el final de este video para descubrir qué lleva al rey Carlos a las lágrimas mientras se aleja y con qué se queda Camila al final del video. La velada en el Palazzo Colonna, el antiguo palacio en el corazón de Roma, estaba viva con luz y las elevadas notas de los violines. En ese ambiente elegante donde se reunieron diplomáticos, empresarios y representantes de los medios europeos, Camila apareció con su habitual calma y gracia. Las lámparas doradas proyectaban un brillo cálido sobre su cabello, reflejándose en el clásico collar de perlas que Carlos le había regalado una vez. Aunque mantuvo el comportamiento de una reina, sus ojos contenían un sutil cansancio y distancia. El tipo que a menudo se ve en una mujer que ha vivido demasiado tiempo bajo las limitaciones y presiones de su título. En medio de la multitud que zumbaba sobre política y diplomacia, un hombre se acercó. Lorenzo Vitali, un empresario italiano reconocido en el mundo del arte europeo, era el propietario de prestigiosas galerías y una conocida fundación de arte privada en Roma. Vestido de manera sencilla pero con un gusto refinado, su cabello canoso y su cálida sonrisa tranquilizaron instantáneamente a la gente. Lorenzo se inclinó ligeramente ante Camila, su voz grave con un toque de orgullo italiano, mientras se presentaba y mencionaba que una vez había asistido a una exposición de arte con su retrato como parte de una conmemoración real británica. Su conversación inicial giró en torno a temas ligeros. Lorenzo habló de la moda italiana, las marcas impregnadas de artesanía tradicional que veía como el alma de su país. Describió la arquitectura clásica de Roma, las cúpulas y columnas que parecían inmortales bajo el resplandor del atardecer. Cada palabra que pronunciaba tenía un ritmo, un cálculo sutil que hacía que el oyente se derritiera. Camila escuchó, sus labios curvándose en una ligera sonrisa, incapaz de ocultar su intriga mientras deslizaba delicados cumplidos de que tenía el aura de las mujeres de las pinturas renacentistas que en esta antigua Roma solo ella podía hacer que el espacio cobrara vida. Carlos estaba a solo unos pasos de distancia, enfrascado en una conversación con el embajador y funcionarios italianos, sin darse cuenta de que esta pequeña charla era la chispa de una cadena de eventos impredecible. Lorenzo parecía saber exactamente dónde trazar la línea. No era demasiado familiar ni coqueto. Su manera le dio a Camila la sensación de ser valorada, vista como un individuo en lugar de solo la reina de Inglaterra. Era algo que no había sentido en años. Después de la fiesta,
Cuando los invitados comenzaron a partir, Lorenzo estrechó la mano de Camila y dijo suavemente que, si surgía la oportunidad, le encantaría mostrarle algunas galerías privadas que exhibieran obras raras que pocos ven. Las palabras fueron pronunciadas con tanta sinceridad que no pudo negarse. Se programó una pequeña reunión bajo el disfraz de intercambio cultural, simple e inofensivo. En los días siguientes, Roma brilló bajo el sol dorado de otoño. Los periódicos británicos elogiaron la visita de estado del rey y la reina. Pero tras las puertas de su lujoso hotel, otra conexión se estaba formando silenciosamente. Su primer encuentro tuvo lugar en Villa Wansky, donde hileras rectas de árboles y un estanque sereno crearon un espacio separado del mundo ruidoso exterior. Lorenzo llegó temprano, portando un pequeño ramo Joe y un libro sobre arte italiano. Dijo que el regalo no era para la reina, sino para la mujer que aprecia la belleza. Camila sonrió suavemente y lo aceptó. Pasearon por el jardín hablando de pinturas, música y cómo los italianos viven lentamente en una Europa apresurada. Lorenzo narró con una voz encantadora, no solo palabras, sino la forma en que observaba, haciendo que su compañera se sintiera especial. Para él, cada gesto era arte, y Camila, aunque sabía que no debía, sintió una cálida corriente recorrer su corazón. Su segundo encuentro se desarrolló en un pequeño café cerca de Piazza Navona, donde la gente a menudo se queda durante horas tomando un espresso solo para charlar. Lorenzo recordó una frase que ella se había dicho en la fiesta. «A veces siento que soy solo una figura de pie detrás del trono». Él respondió con ojos sinceros. «Una mujer como tú nunca se queda atrás. Tú eres la luz que da significado a ese trono». Las palabras dejaron a Camila en silencio, sintiéndose escuchada de una manera que Carlos nunca lo había hecho. A partir de ahí, las reuniones posteriores perdieron su pretensión oficial. Se reunieron más a menudo, discretamente y con pocos testigos. Comenzando con discusiones culturales, evolucionaron a confidencias privadas. Lorenzo no indagó. Solo escuchó y ofreció consuelo en los momentos adecuados. Entendió que la mujer ante él no era solo una reina, sino alguien que anhelaba comprensión. Camila comenzó a reír más, sintiéndose más ligera cada vez que enviaba mensajes de texto o escuchaba a Lorenzo. En el mundo cerrado de los palacios donde las emociones estaban controladas, él era un raro bolsillo de libertad. Y de esas reuniones, Camila redescubrió lentamente una emoción que creía perdida. Ser cuidada, escuchada, ser ella misma. Lorenzo lo sabía bien. No se apresuró ni se impuso. Plantó palabras ligeras como el viento, pero pesadas en impacto. Con cada mensaje, cada cita, se adentró más en su mundo emocional. Al final de la semana de la visita de Estado, Camila apareció en una pequeña exposición de arte organizada por Lorenzo. La prensa tomó fotos, asumiendo que era un evento rutinario. Pero para Camila esa noche fue diferente. Cuando Lorenzo se acercó y susurró: «Gracias por venir. Roma es mucho más brillante hoy». Su corazón latió extrañamente. En medio de las luces deslumbrantes y las cámaras haciendo clic, nadie sabía que una conexión peligrosa se había encendido. Camila, la mujer acostumbrada a su papel de reina, estaba comenzando a deslizarse más allá de sus límites seguros. Y Lorenzo Vitali, el extraño en Roma, había encontrado una manera de hacerla incapaz de regresar. En Londres, la mañana comenzó con periódicos de gran formato extendidos sobre el escritorio de la princesa Ana.
Los sensacionales titulares sobre la visita de Estado italiana de la realeza dominaron las portadas. La reina Camila llama la atención en Roma. Camila vista con un empresario italiano en una íntima velada. Al principio, Ana lo descartó como una exageración sensacionalista de una foto casual. Pero, a medida que leía, la inquietud creció. Una serie de imágenes mostraban a Camila paseando por calles empedradas, cenando en un acogedor restaurante italiano o viendo arte en una galería privada, y siempre con el mismo hombre a su lado. Ana frunció el ceño. Hojeó las fotos, notando la sutil intimidad entre ellos. Gestos gentiles, miradas intercambiadas, la sonrisa de Camila. Todo diferente a su habitual compostura real. Los informes del séquito desde Roma no mencionaron reuniones privadas o salidas culturales personales. Cada despacho era seco. Asistió a la recepción diplomática, se preparó para la reunión de alto nivel y descansó en Villa Walkansky. El contraste entre los relatos oficiales y las fotos virales hizo que Ana se diera cuenta de que algo se estaba ocultando. Cogió el teléfono, dudó unos segundos y luego llamó a Carlos. Al otro lado, la voz del rey era baja y serena como siempre. Ana no se anduvo con rodeos. «Deberías vigilar a Camila. Parece que algo anda mal». Carlos hizo una pausa, luego respondió en un tono profundo. «La prensa siempre inventa historias. Ya lo sabes». Ana interrumpió, su voz más firme. «Esta vez no. Las fotos son demasiado claras y me temo que es más que cortesía social. Hablo en serio. Necesitas prestar atención». La llamada terminó en silencio. Ana se sentó en silencio durante un largo rato, sintiéndose inquieta pero incapaz de intervenir más. Mientras tanto, en Villa Walkansky, la atmósfera era completamente diferente. El extenso jardín, a la sombra de los olivos, era tan tranquilo que se podían oír las hojas susurrando en la brisa. Camila salió al balcón, mirando hacia el patio de piedra, donde el personal preparaba un coche para su visita a una galería privada. Pero, en verdad, el destino no estaba en ningún horario oficial. Al otro lado de la ciudad, Lorenzo Vitali esperaba puntualmente, con su familiar y cortés comportamiento. La reunión de ese día tuvo lugar en una pequeña habitación llena de pinturas al óleo. La luz entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando el rostro de Lorenzo, y su mirada sobre Camila contenía ese atractivo del que no podías escapar. Trajo una pequeña caja de terciopelo, abriéndola suavemente. Dentro había un exquisito reloj de oro con incrustaciones de perlas y un borde delgado brillante. Lorenzo habló en voz baja, cada palabra deliberada. «Este es un regalo para los momentos que no podemos compartir abiertamente». Camila se congeló ligeramente. Se quedó mirando el brillante regalo en su mano, su corazón latiendo extrañamente rápido. Nadie le había dado algo así en años. Todo en su vida, vestidos, joyas, coches, pertenecía al deber, al protocolo y al estatus. Pero este reloj era diferente. No tenía ningún símbolo de poder, evocando algo suave y personal. Ella sonrió tratando de mantener la compostura. Pero por dentro, las olas se agitaron. Lorenzo observó cada uno de sus movimientos. Sabía que había tocado su vulnerabilidad más profunda, el deseo de ser apreciada como mujer, no como un icono real. Se inclinó, susurrando. «Espero que cada vez que lo veas, recuerdes Roma. Recuerda que aquí alguien te entiende y te admira». Camila se quedó en silencio durante unos segundos. Luego respondió con una sonrisa agradecida.
Su comida ese día se prolongó más de lo planeado. Cuando se despidieron, Lorenzo sostuvo su mano un momento más. Ese gesto conmovió a Camila, un sentimiento que creía latente desde hacía mucho tiempo. Esa noche, de vuelta en Villa Wansky, Camila no podía dormir. La luz del balcón proyectaba un brillo sobre el reloj en su caja. La abrió, mirándola durante mucho tiempo. Luego la cogió, sintiendo el metal frío contra sus dedos. Un pensamiento parpadeó. Debo corresponder. Que este hombre sepa que aprecio su amabilidad. A la mañana siguiente, llamó a Lorenzo. Su voz era gentil, atenta, como si hubiera anticipado la llamada. Camila dijo que quería Migie y enviar una pequeña suma para apoyar su fundación de arte privada, una forma de mostrar buena voluntad. Lorenzo se negó cortésmente al principio, luego sugirió inteligentemente: «Si realmente desea apoyar, déjame usarlo para restaurar una pintura antigua. La colgaría donde todos puedan verla como un recuerdo de esta visita». Camila se sintió conmovida. Sin pensarlo mucho, transfirió una gran cantidad a Lorenzo, el doble del valor del reloj. En su mente, era solo un hermoso gesto, ayuda para una artista que admiraba. No tenía idea de que algo era el objetivo de Lorenzo desde el principio. Para Lorenzo, el afecto era simplemente un pretexto. Desde el momento en que vio a Camila en el banquete diplomático, la reconoció como el tipo de persona fácilmente influenciada por la atención refinada. Vio la soledad en sus ojos, la fatiga escondida bajo su barniz aristocrático, y sabía que con las palabras correctas, suficiente paciencia, se abriría el regalo, los cumplidos, las reuniones, todos los eslabones de un plan cuidadosamente orquestado. Esa tarde, mientras Camila enviaba el dinero, Lorenzo se sentó en su oficina con vistas a un balcón soleado. Sonrió levemente, levantando una copa de vino tinto y haciéndola girar. Un juego de poder y dinero se estaba desarrollando tal como él pretendía. Y Camila, en la tranquila habitación de Villa Walkansky, todavía creía que estaba viviendo raros días de ser ella misma. No se dio cuenta de que con solo unas pocas fotos más, todo lo que podía perder, su honor, su posición e incluso el amor de Carlos, había comenzado a desmoronarse desde el momento en que se deslizó ese reloj de oro en su muñeca. A la mañana siguiente, Roma se bañaba de sol, pero el ambiente en Villa Walkansky se sentía pesado, como una tormenta que se avecinaba. The Times de Gran Bretaña y la República de Italia publicaron la misma imagen en sus portadas. La reina Camila saliendo de una galería de arte en el centro de Roma, con su muñeca adornada con el brillante reloj de oro, el regalo de Lorenzo Vitali. Debajo había titulares en negrita, símbolo de un romance secreto en Roma: la mujer poderosa y el reloj del empresario italiano. Las fotos se extendieron como la pólvora, inundando las noticias matutinas. En Gran Bretaña, la televisión repitió clips de Camila sonriendo junto a Lorenzo, mientras que en Roma, los comentaristas lo denominaron una leve conmoción diplomática. Nadie lo dijo abiertamente, pero cada mirada implicaba que esto ya no era mera socialización. En su habitación privada en Villa Wansky, Carlos se congeló al ver la imagen en su pantalla. Se sentó inmóvil detrás del escritorio de roble, con una pila de periódicos colocados frente a él, por un ayudante. Cada página presentaba a Camila, su rostro radiante, sus ojos suaves, su muñeca levantada bajo el flash, un emblema perfecto de traición. Carlos agarró el periódico con tanta fuerza
que le temblaban los dedos. No podía creer que la mujer que lo había apoyado durante años de escándalos y presión pudiera caer en tal historia. Esa noche, con el séquito retirado del área principal, Carlos solicitó privacidad. Esperó a Camila en la habitación privada de arriba en Villa Walkansky, con ventanas que daban al jardín con sus antiguos olivos. La lámpara de escritorio proyectaba luz sobre papeles dispersos, correos electrónicos impresos, extractos bancarios y las últimas fotos enviadas por asesores de Londres. La puerta se abrió. Camila entró con un sencillo vestido beige, su rostro cansado pero sereno. Sonrió levemente, su voz firme. «Carlos, sé lo que quieres decir. No es lo que la prensa está aquí haciendo creer». Carlos levantó la vista, sus ojos fríos y pesados como piedras. Empujó el periódico hacia ella. Su voz. ¿No es lo que dice la prensa? Entonces, ¿qué pasa con este reloj y estos correos electrónicos? Ante ella había pruebas innegables. Imágenes del reloj en su muñeca, registros bancarios que mostraban la transferencia a una cuenta a nombre de Lorenzo Vitali y correos electrónicos de la dirección de Camila. Ella permaneció en silencio. Cualquier excusa se sintió inútil. Carlos continuó, su voz baja y controlada. Me quedé callado cuando comenzaron los rumores. Pensé que estabas atrapada en el trabajo, incomprendida. Pero esto es real, Camila. Le enviaste dinero, una suma el doble del valor del regalo. ¿Por qué? Camila tembló. Trató de estabilizarse, con las manos entrelazadas, los ojos borrosos. Solo quería que alguien se preocupara. No pensé que llegaría tan lejos. Su voz se quebró, sofocada. Las lágrimas cayeron sobre su muñeca donde el reloj aún brillaba. Se movió para quitarlo, pero se detuvo, sus ojos desesperados en Carlos. ¿Sabes? Durante todos estos años he soportado tanto. Las escaleras, las comparaciones. Solo quería un poco de calor, una sensación de ser escuchada. Carlos guardó silencio. Miró a la mujer frente a él, no a la reina de Inglaterra, sino a la que había compartido la mitad de su vida, ahora en su estado más vulnerable. Pero en él la confianza se había hecho añicos. Ninguna palabra podía repararlo. Después de un largo momento, Carlos se puso de pie. La silla raspó con fuerza contra el suelo. Se volvió hacia la ventana mirando hacia el jardín oscuro. Luego habló lentamente, cada palabra clara. ¿Sabes qué es peor, Camila? No que me hayas traicionado, sino que me hayas hecho darme cuenta de que confié en la persona equivocada. Camila sollozó abiertamente, acercándose. Carlos, por favor, no digas eso. Puedo arreglar esto. Terminaré con él. Él levantó una mano para detenerla, su voz ahogada, pero firme. No hay necesidad. A partir de ahora ya no aparecerás conmigo. El aire se congeló. Esas palabras cortaron el último hilo que los unía. Camila se quedó atónita. Quería hablar, pero su garganta se tensó. Carlos se dirigió al escritorio, tomó el periódico, lo dobló cuidadosamente y lo dejó a un lado. No la volvió a mirar. Cuando él pasó, Camila se giró ligeramente, sus ojos llenos de lágrimas siguiendo la espalda del hombre que creía que nunca la dejaría. La puerta se cerró, dejando la vasta habitación solo con el tic-tac del reloj de pared. Constante, frío, indiferente. Esa noche, Camila se sentó sola a la mesa, con las luces apagadas. Se quitó el reloj de oro de la muñeca,
Lo colocó sobre la superficie y se quedó mirando su luz reflejada. Era hermoso hasta el punto de la crueldad. Un testimonio de la infatuación y su propia condena. Afuera Roma aún brillaba, pero dentro de ella todo se había derrumbado. Carlos regresó a su habitación de arriba cerrando la puerta. Se quedó en silencio junto a la ventana, mirando hacia el jardín, donde Camila había caminado con él a su llegada a Rouen. La brisa nocturna traía frío, y en la oscuridad supo que a partir de ese momento, esa mujer ya no le pertenecía, ni a la familia real británica. La histórica visita de Estado que debía ser un símbolo de unidad, se había convertido en una grieta irreparable. Y en medio de Villawansky, en esta antigua ciudad, dos personas que habían caminado juntas en la fama, se quedaron solo con el silencio. A la mañana siguiente, el cielo de Roma estaba inusualmente despejado, pero el ambiente en la plaza que albergaba la conferencia de prensa real era tenso hasta el punto de la asfixia. Cientos de reporteros de todo el mundo se agolparon. Micrófonos y cámaras apuntaban al podio en medio de antiguas columnas de piedra. Todos esperaban al rey Carlos y a la reina Camila, pero solo él emergió. No había rastro de Camilas a su lado. Ninguna sonrisa cortés habitual. Solo Carlos, su rostro grave y frío, de pie en un traje oscuro. Caminó lentamente hacia el podio, los flashes disparando sin parar, los murmullos elevándose por la habitación. Cada paso resonaba, señalando una tormenta inminente. Cuando el micrófono se encendió, miró directamente a los reporteros, su voz resonando clara, deliberada y resuelta. La familia real no puede tolerar la traición. A partir de hoy, Camila no tendrá títulos ni privilegios de la realeza británica. Un silencio cayó sobre la fina habitación. Luego explotó. Las cámaras hicieron clic furiosamente. Las discusiones estallaron en varios idiomas. Los medios de comunicación internacionales transmitieron de inmediato noticias de última hora. El rey Carlos despoja públicamente a la reina Camila de todos los títulos reales. En las salas de redacción de Londres, Roma y París, los titulares se extendieron como el fuego. Él abandona la Argina. El rey abandona a la reina. En cuestión de horas, la imagen de Carlos de pie solo en medio de las antiguas columnas de Roma se convirtió en un icono en las portadas de todas partes. Mientras tanto, en un pequeño café cerca del centro de la ciudad, Lorenzo Vitali estaba sentado tranquilamente, leyendo las noticias de la mañana. Sorbió su espresso, dobló el periódico, una sonrisa fría curvando sus labios. Su teléfono sonó. Reportero italiano buscando una entrevista sobre el escándalo. Lorenzo respondió con calma sin dudarlo. No hay nada entre ella y yo. Es un malentendido. No quiero verme arrastrado a los asuntos privados de la realeza. Sus palabras fueron citadas en todas partes rápidamente. Se lavó las manos de todo, negando todo como si las reuniones privadas, el reloj de oro o las dulces palabras que Camila recordaba vívidamente, nunca hubieran sucedido. Mientras las noticias de la televisión repetían la declaración de Carlos, Camila se sentó en silencio en su habitación privada en Villa Bokansky. La pantalla reflejaba al hombre que había amado, ahora dirigiéndose fríamente al mundo. Cada palabra apuñaló su corazón. No puede tolerar la traición. Su voz resonó baja y final, haciendo que el suelo se sintiera como si se estuviera desmoronando debajo de ella. Inclinó la cabeza, con las manos temblorosas, agarrando los brazos de la silla. La habitación estaba tan silenciosa que el reloj de pared sonaba como un veredicto. En ese momento,
entendió que todo había terminado. Su título, su imagen y el último vínculo con Carlos. Un ayudante entró suavemente, anunciando que los periódicos internacionales estaban publicando la historia, con reporteros esperando fuera de las puertas de Villa Walkansky. Camila no respondió. Simplemente negó con la cabeza levemente, indicando que no habría reuniones. Cuando el ayudante se fue, volvió a encender la televisión. La pantalla mostraba a Lorenzo saliendo de un edificio en Roma, con el rostro impasible, rodeado de docenas de reporteros. Uno preguntó: «Signor Vitali, ¿es cierto que recibió dinero de la reina de Inglaterra?» Lorenzo sonrió, su tono helado. «No existe tal cosa. Nunca he recibido fondos más allá de las transacciones legales para la Fundación de Arte. Y con respecto a las relaciones personales, no afirmo nada en absoluto». Camila miró la pantalla, su corazón retorciéndose. Se dio cuenta de que la había engañado a la perfección. Todo. Las miradas afectuosas, las promesas, el reloj de oro, era solo una herramienta para sus fines. Y ella, en su momento de debilidad, se había convertido en la víctima. Se levantó caminando hacia la ventana. Afuera los flashes aún parpadeaban desde lejos. Reporteros, turistas, los curiosos. Toda Roma parecía mirar sana humillación. Apoyó la frente contra el vidrio frío, susurrando con desesperación: «He perdido todo por alguien indigno». En ese instante, la imagen de Carlos brilló en su mente. Sus ojos cuando dijo: «A partir de ahora ya no aparecerás conmigo». Había pensado que era una ira temporal que años de amor podrían llevar al perdón. Pero ahora, con él declarándolo públicamente al mundo, sabía que no había vuelta atrás. Cayó la noche. Roma en llamas con luces. En las calles la gente charlaba, las mesas de los bares llenas de risas. Mientras que en la lujosa habitación de Villa Walkansky, Camila se sentó inmóvil. Todo a su alrededor se sentía ajeno. Las paredes blancas, las cortinas delgadas, las flores frescas y los jarrones de cristal. Todo burlándose de ella. Miró su muñeca donde una vez estuvo el reloj de oro. Ahora yacía en silencio en un cajón, inútil como la confianza que había perdido. Y en la tenue luz de la habitación, Camila entendió más que nunca que no solo había sido engañada, había sido cruelmente explotada. Temprano en la mañana, el cielo de Roma velado por una leve niebla. El aeropuerto de Chino estaba tranquilo, solo el zumbido de los motores de los aviones reales bajo la fría luz dorada. Sin ceremonias de despedida, sin guardia de honor o reporteros amontonados como de costumbre. El rey Carlos salió de Italia solo. Su coche condujo directamente a la zona privada. La puerta del avión se abrió. Las escaleras descendieron. Caminó lentamente, con la espalda recta, pero con el rostro apesadumbrado. Nadie a su lado ni una mano en su brazo, como en las visitas de estado anteriores. Cuando el avión despegó, a través de la pequeña ventana, Roma retrocedió, y con ella, todos los restos de un matrimonio fracturado. Al otro lado de la ciudad, Camila se quedó en silencio en el patio de Villa Walkansky. Los últimos sirvientes se habían marchado. El personal de la embajada evitó su mirada. Nadie se atrevió a demorarse. En el patio empedrado las hojas secas giraban. El viento susurraba a través de los olivos, como una melodía triste. Miró hacia el cielo, observando cómo el avión se encogía y desaparecía tras las nubes grises. Sin adiós, ni una mirada final. En esa fracción de segundo,
Se dio cuenta de que estaba verdaderamente abandonada, sin guardias abriendo puertas, sin séquito siguiéndola, sin cámaras capturándola como una reina. Todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Camila caminó lentamente hacia la puerta. Afuera ningún coche esperaba. Llamó a un taxi, algo que no había hecho en años. Mientras conducía por las calles arboladas de Roma, miró por la ventana viendo la ciudad aún bulliciosa, hermosa, brillante como cuando llegó. Solo ella había cambiado. Una mujer de mediana edad traicionada, abandonada, derrotada por sí misma. El taxi se detuvo cerca de un pequeño hotel en el centro. Salió, sacó su maleta, entró al vestíbulo. Nadie la reconoció más. Sin reverencias ni títulos. El recepcionista le entregó la llave. Ella sonrió débilmente. Luego se dirigió en silencio a su habitación. Llegó la noche. Campanas de iglesias distantes resonando a través de la ventana entreabierta. Camila se sentó a la mesa frente al periódico matutino dejado en su puerta. En la portada había una foto de ella saliendo de Villa Walkansky, con los ojos vacíos debajo de un titular en negrita. La reina sola en Roma. Tocó el papel ligeramente, sintiendo su fría fragilidad como su propia vida ahora. Sin corona, sin título, sin amor, simplemente sola en Roma. La ciudad que una vez la hizo creer que podía comenzar de nuevo, ahora testigo de su final completo. ¿Camila realmente merece este destino de ser abandonada sola en Roma? ¿O es solo una víctima de errores nacidos de la soledad? Si fueras Carlos, ¿tendrías la gracia de perdonar a alguien que te traicionó ante el mundo? ¿O elegirías alejarte en silencio como él lo hizo? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.